La revelación más grande de Charles Finney, cuando Finney entendió por qué el cielo se abre o se cierra. Hay una verdad que cuando la escuchas, ya no puedes volver a orar igual. Una verdad que confronta, sacude y desnuda el corazón. Charles Finney la descubrió en medio del fuego, no en una teoría, sino viendo ciudades transformadas y otras completamente cerradas al mover de Dios. Él entendió algo que pocos se atreven a decir. El avivamiento no depende de que Dios quiera, sino de que el hombre obedezca. Escribe en los comentarios: vendrá el avivamiento sobre mí. Finney no llegó a esta conclusión leyendo libros, sino observando el obrar del Espíritu Santo. Veía lugares donde la predicación era fuerte, pero el cielo permanecía cerrado, y veía otros donde sin grandes recursos, el fuego caía con poder. Entonces lo entendió: Dios no actúa al azar. Dios responde a principios espirituales eternos. Ese día, el concepto romántico del avivamiento se rompió en su mente. El fuego no caía porque sí. No venía por tradición, ni por historia pasada, ni por herencia espiritual. Venía cuando las condiciones espirituales eran cumplidas, y cuando no lo eran, el Espíritu Santo simplemente no se manifestaba, aunque Dios seguía siendo el mismo. Finney comprendió que Dios no retiene el avivamiento por crueldad, sino por fidelidad a su carácter. Él no puede derramar fuego sobre un altar contaminado. No puede respaldar una iglesia que tolera el pecado y llama a eso gracia. El avivamiento no es soberano en el sentido humano, es legal en el sentido espiritual. Esta revelación lo llevó a predicar con una autoridad inusual. Ya no rogaba a la gente que esperara el mover de Dios. Les decía claramente: si el avivamiento no está aquí, alguien no está obedeciendo. Esa frase cayó como martillo sobre la conciencia de la iglesia. Finney entendió que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a manifestarse. Nunca es Dios el que se esconde, es el corazón humano el que se desalineó. El cielo no se cierra sin razón. Siempre hay una causa espiritual. Él observó que cuando el arrepentimiento era superficial, la convicción era débil. Cuando la obediencia era parcial, el fuego era limitado. Pero cuando el arrepentimiento era profundo y la obediencia completa, la presencia de Dios descendía con una fuerza imposible de controlar. Para Finney, el avivamiento dejó de ser un misterio y se convirtió en una consecuencia. Así como el fuego natural necesita oxígeno, el fuego espiritual necesita corazones rendidos. Donde esa condición existía, Dios actuaba sin excepción. Esta verdad cambió su ministerio para siempre. Ya no predicaba esperando que algo sucediera, porque entendió que Dios siempre responde cuando el altar está listo. Aquí nació la revelación más peligrosa y poderosa de Charles Finney. El avivamiento no se suplica, se provoca espiritualmente. Y esta verdad, aún hoy, sigue siendo ignorada por muchos, y temida por otros. Las leyes espirituales que desatan el avivamiento. Charles Finney enseñó que el avivamiento no ocurre por casualidad, sino por alineación. Dios no cambia, el Espíritu Santo no se ha debilitado, y el poder del cielo no ha disminuido. Lo que determina la manifestación del avivamiento es si las leyes espirituales están siendo obedecidas. Donde estas leyes se respetan, el fuego desciende inevitablemente. Una de las primeras leyes que Finney proclamó fue el arrepentimiento genuino. No se refería a emociones momentáneas ni a lágrimas pasajeras, sino a un arrepentimiento que rompe acuerdos con el pecado. Donde el pecado es confesado y abandonado, la presencia de Dios se manifiesta con convicción profunda. Sin arrepentimiento verdadero, el avivamiento no puede sostenerse. Finney observó que muchos querían el fuego sin renunciar a sus ídolos. Pero el Espíritu Santo no comparte el altar. Cada área no rendida se convierte en una barrera espiritual.
El avivamiento no se negocia, se recibe cuando todo el corazón está sometido a Dios. Otra ley fundamental era la restitución. Finney enseñaba que no basta con confesar el pecado, hay que corregirlo cuando es posible. Devolver lo robado, pedir perdón, restaurar relaciones rotas. Donde la restitución ocurría, el Espíritu Santo descendía con un peso sobrenatural. La conciencia limpia abría las puertas del cielo. La oración perseverante era otra ley inquebrantable. Finney afirmaba que el avivamiento siempre nace en secreto antes de manifestarse en público. Cuando la iglesia dejaba de orar, el fuego se apagaba. Cuando volvía al clamor sincero, la presencia regresaba. El avivamiento nunca se sostiene sin una vida profunda de oración. También enseñó la obediencia inmediata. Dios no unge la postergación espiritual. Cada instrucción ignorada enfría el corazón. Finney vivía atento a obedecer incluso las impresiones más pequeñas del Espíritu Santo. Esa sensibilidad mantenía el fluir del poder de Dios. La santidad personal era una ley no negociable. Finney declaraba que Dios no unge talento, método ni elocuencia. Dios unge vidas limpias. Donde la santidad era restaurada, en fuego se intensificaba. Donde se toleraba el pecado, la manifestación se retiraba. Él entendió que el Espíritu Santo se mueve libremente donde hay luz. Las tinieblas no resisten la santidad. Por eso, el avivamiento producía convicción inmediata. No hacía falta manipulación emocional. La presencia de Dios era suficiente. Finney también hablaba de la responsabilidad humana. Dios envía el Espíritu, pero el hombre prepara el corazón. El avivamiento no depende del cielo solamente, sino de la respuesta de la tierra. Negar esta responsabilidad era, para Finney, una forma de desobediencia encubierta. Cuando estas leyes espirituales eran obedecidas, el avivamiento no tardaba. A veces comenzaba lentamente, pero crecía con una fuerza imparable. No dependía del predicador, dependía de la alineación espiritual del pueblo. El Espíritu Santo no necesitaba ser forzado, ni provocado artificialmente. Solo necesitaba un ambiente correcto. Finney no fabricaba avivamientos, permitía que las leyes espirituales hicieran su trabajo. Por eso sus avivamientos no fueron breves explosiones emocionales, fueron movimientos profundos que transformaron ciudades enteras. Porque estaban edificados sobre principios eternos que siguen vigentes hoy. La iglesia que debe volver a entender el avivamiento. La gran tragedia de nuestra generación es que muchos siguen esperando el avivamiento como si fuera un milagro impredecible, cuando la verdad es que Dios siempre responde a la obediencia. Charles Finney lo entendió claramente. El fuego no llega porque Dios decide de repente, sino porque el pueblo cumple con las leyes espirituales del cielo. Mientras la iglesia ignore esto, seguirá pidiendo fuego en vano. El problema actual no es que Dios esté en silencio. El problema es que el corazón humano se ha distraído, se ha endurecido o se ha acomodado. Finney decía que la oración sin obediencia, la predicación sin santidad y la devoción sin integridad bloquean al Espíritu Santo. Mientras estas barreras permanezcan, el fuego no descenderá, aunque todos los púlpitos clamen. Finney enseñaba que el avivamiento no requiere nuevas estrategias, ni rituales sofisticados, ni métodos modernos. Requiere corazones dispuestos a cambiar, a ser humillados, a rendirse por completo. Donde la iglesia practica arrepentimiento profundo, obediencia inmediata y santidad radical, el Espíritu Santo se manifiesta de manera sobrenatural. Allí, el fuego no se detiene. Él advertía que orar sin rendirse, clamar sin limpiar el corazón, y buscar poder sin obedecer la palabra, es como encender fuego sobre agua. Nunca se sostendrá. El Espíritu Santo
No unge ceremonias vacías ni emociones pasajeras. Solo responde a corazones alineados con la ley espiritual de Dios. Finney entendió que el avivamiento auténtico no es espectáculo, no es emoción, ni masividad por sí misma. Donde el espíritu se mueve, los corazones se arrepienten, las ciudades cambian y las generaciones se levantan. El fuego del cielo no busca espectáculo, busca rendición, obediencia y santidad. Esta revelación tiene implicaciones eternas para la iglesia hoy. No podemos pedir avivamiento y al mismo tiempo tolerar pecado, orgullo, negligencia o tibieza espiritual. El cielo siempre responde, pero requiere un altar limpio, un pueblo rendido y una vida de obediencia diaria. Finney afirmaba que Dios es consistente con sus leyes espirituales. No actúa arbitrariamente. Cuando el hombre se alinea, Dios responde. Cuando el hombre desobedece, la manifestación del Espíritu se retira. La responsabilidad es humana, la gracia es divina, pero la obediencia abre la puerta al fuego. Hoy, la iglesia que desea experimentar avivamiento debe dejar de culpar a Dios por la sequía espiritual. La pregunta correcta no es ¿por qué no hay fuego?, sino ¿qué estoy dispuesto a cambiar para que el fuego pueda descender? Esta es la confrontación que Finney lanzó hace siglos y que sigue vigente. El avivamiento es legal, no aleatorio. Así como la semilla germina solo en tierra fértil, el fuego del Espíritu solo se derrama sobre corazones preparados. Finney lo dejó claro. No esperes fuego si no limpias tu corazón, si no clamas con obediencia y si no te alineas con las leyes espirituales que Dios ha establecido. Y la lección final es esta: el avivamiento siempre está al alcance. No porque Dios cambie, sino porque tú puedes elegir obedecer. No es un regalo para unos pocos, sino una promesa para todos los que buscan al Señor con corazón sincero y dispuesto. Cuando la iglesia entienda esto, el fuego caerá inevitablemente, hoy como en los tiempos de Finney. Si quieres ver avivamiento en tu vida y tu iglesia, empieza a obedecer estas leyes espirituales desde hoy. Humíllate, arrepiéntete, ora con perseverancia, practica santidad y rinde tu vida completamente. Así, el fuego descenderá y permanecerá. La revelación de Charles Finney sigue viva. El avivamiento es la consecuencia de corazones obedientes.